ejemplo, en un sentido profundo, casi no veo grandes diferencias, digamos. Quizá en la superficie, en las intenciones, puede que se dé esa diferencia, pero en realidad siento que no hay, en lo profundo, en la escritura, palabra por palabra, no siento que haya una diferencia tan esencial. Incluso diría que me interesa más, cuando escribo, encontrar un lugar, no sé si te pasa a ti, Sergio, encontrar un lugar en el que se encuentran todas esas cosas, en el que ya no es tan importante si es narrativo, si es poesía o si es un ensayo. Creo que antes lo estábamos comentando, como si de repente toda la escritura confluyera en una misma realidad. Por ejemplo, a veces siento que un poema tiene una intención narrativa, aparentemente, pero necesita expresarse por medios poéticos, digamos, o por la densidad de la poesía. Y a veces una narración tiene en su centro, en su esencia, un impulso que es muy poético. Por lo tanto, a mí me interesa mucho la literatura que desborda los géneros. No sé si te pasa a ti. Por ejemplo, a mí pienso en un libro que traduje en el diario de Kaspar Hauser de febrero, que es un libro que participa de la narrativa, del ensayo y de la poesía. Y pasa de un género a otro con naturalidad, como quien pasa de una calle a otra. O la poesía como ficción, ¿no? El uso del heterónimo, o no sé cómo lo ves tú. Pues sí. Hombre, a lo mejor no exactamente creo que sea lo uno y lo mismo, ¿no? Por ejemplo, observamos en la poesía clásica unos elementos muy definidos de estructura que inevitablemente necesitan de una línea narrativa para ser entendidos. Por ejemplo, el soneto. En el soneto observamos todos los patrones que requiere un relato, por ejemplo. Desde la introducción, la conclusión, el nudo aparecen, ¿no? en esa construcción métrica de dos cuartetos y dos tercetos. Y parece que en la poesía existen elementos de la narrativa, en la narrativa existen elementos de la poesía. No es lo mismo para mí, pero sí que a la hora de practicar la escritura puede surgir muchas veces que el poema se convierte en relato, el relato se convierte en poema. Es difícil de definirlo, es difícil de entender lo que te está ocurriendo cuando uno está escribiendo una pieza artística, ¿no? una obra artística. Y la verdad que no he encontrado esa unión, yo tampoco la he encontrado. A mí la poesía y la prosa están bien diferenciadas en mi forma de escribir. De hecho, la prosa tiene una preocupación para mí, la escritura de la narrativa tiene una preocupación en el personaje. Además, me permite ir a un territorio de descripción de la realidad o de compromiso con lo real o con lo imaginario, con lo ficticio, diferente. Es un territorio de compromiso diferente para mí que en la poesía. Incluso en la poesía no hay una función continua del lenguaje, sino que se quiebra. En el poema puedes coger y romper los patrones lógicos y continuar funcionando incluso mejor, ¿no? Puede funcionar el poema. La narrativa tiene unas exigencias determinadas para mí, que a la hora de romper determinados elementos del texto se rompe el mismo estilo, no se rompe el mismo procedimiento narrativo. Eso tampoco no tengo mucha idea, ¿no? Porque uno practica el hecho sin tampoco pensarlo en la definición, lo que está haciendo, ¿no? Pero sí creo que existen, para mí sí existen elementos bastante diferenciadores. Estoy de acuerdo en parte con la diferenciación, digamos. Lees, por ejemplo, ciertas novelas o ciertos poemas y ves una diferencia inmensa. Sin embargo, luego pienso en otros autores, por no hablar de lo que escribo yo. Pienso en Stasiuk, por ejemplo, ¿no? Este escritor polaco. En principio sus libros a veces se venden como novelas, se venden como libros de viaje. Está en un territorio muy fronterizo, muy intergenérico. Empiezas a leer algo que tiene que ver a veces, tiene un origen autobiográfico de un viaje. Luego la tendencia es narrativa, luego se vuelve claramente reflexiva porque empieza a hablar de ciertas fronteras, culturalmente hablando de Europa del Este. O sea, dice, bueno, ya estoy en un ensayo y de repente empieza a hablar del barro, de los gitanos en esa zona y dice, bueno, esto ya es un poema en prosa prácticamente porque tiene mucha intensidad verbal. A mí esto me atrae mucho, ¿no? Quizá no, lo que yo estoy proponiendo no es tanto mi experiencia
como aquello que quisiera escribir, digamos, ¿no? Hay una especie de territorio fronterizo que a mí me atrae mucho, que desborda los géneros, que a mí me atrae mucho, que en el que me siento de alguna forma comprometido, que es que a veces, por ejemplo, cuando escribo poesía, dentro de admitimos una mayor densidad, fragmentación, etc., también siento la necesidad a veces de decir, y podría tener un contexto narrativo, aparentemente narrativo, con otras condiciones, ¿no? Pero, o la introducción de la ficción, que es algo que no se suele admitir muy bien, que a mí me atrae. Pero es verdad que si lo miramos al menos, digamos, desde el punto de vista crítico, claro, hay unas diferencias inmensas, ¿no? Y en construcciones y en miradas. Pero bueno, es interesante que tengamos también una visión que no sea paralela, porque se aprende mucho también viendo lo que el otro piensa sobre eso. Sí, a mí me ha llamado la atención que, sobre todo en esa idea que tú tienes de los géneros desbordados, ¿no? Que crean casi un nuevo género, ¿no? Que está muy dentro de las perspectivas actuales de la literatura, en la que no hace falta definirla, sino crearla, ¿no? E impactarla, ¿no? Impactar con esa nueva construcción. La verdad que ante eso, yo también, mi forma de entenderlo, por ejemplo, tenemos obras que tienen una dificultad a la hora de definirlas, ¿no? Hay una dificultad, ¿no? ¿Qué es paradiso? ¿No? ¿Qué es paraíso? ¿Qué es espacio? ¿No? Sí. ¿Qué es la tierra baldía? Sí. ¿No? Esas obras están en unos territorios. Sí, muchas. Son buenos ejemplos. Sí. Incluso, por ejemplo, los cuartetos de Eliot, ¿no? Eso prodigio, esa construcción prodigiosa está en la filosofía ya, ¿no? Se va a la filosofía, ¿no? Muy fácil. El aforismo mismo, pero es un género que como por sí solo es muy difícil de lindar, de delimitar, ¿no? Tiene como unas fronteras claras, a veces es poesía, y además lo es muy claramente, ¿no? Por ejemplo, hay un aforismo de Liana Dukelsky que hace poco estaba repasando, y es tu cuerpo como morada de aves, ¿no? Bueno, es un verso, pues un poema, y luego hay otro que es totalmente, puramente filosófico, otros que son claramente satíricos, irónicos, corrosivos. Dices, ¿dónde está el género como tal? Porque el género parece muchos géneros, y a mí me resulta como muy fabuloso esta naturaleza flexible que tiene la literatura, ¿no? Y creo que desde fuera, sobre todo críticamente, hay cierta comodidad en decir, no, este libro de Sergio Barreto necesariamente tiene que ser un libro de poesía. Es poesía, pero también es muchas otras cosas. Puede usted leerlo como libro, ¿no? Habría que decirle al crítico, no como necesariamente... Sí, como géneros, ¿no? Sí, yo creo que hay que hablar de una voz, de una literatura. Me parece más atractivo eso, pero bueno, es verdad que nos ayuda también a entenderlo, ¿no? Sí, a entenderse, ¿verdad? Sí, sí. Literatura canaria actual, literatura española, literatura hispano-iberoamérica. Hay muchas posibilidades, ¿no? para definir. No obstante, también existe un elemento que es definitorio, que es la historia. Y más allá de ser acotaciones, más allá de acotaciones territoriales que pueden ser incluso claustrofóbicas, es decir, esto es literatura canaria, sí tenemos que atender que existe la historia, y en la historia se da un arco rastreable, contrastable, de influencias, de confluencias que genera una tradición en Canarias que está bien definida, que podemos incluso remontarla a las impresionantes endechas y llegarnos hasta la actualidad más feroz, ¿no? Y podemos ver que en toda esa trayectoria lo que se escribe en un territorio se impregna de ese territorio por rechazo, por asimilación, por devoción, por diferentes formas de interactuar, pero yo creo que el ser humano, al margen de la globalización, la persona que escribe está afectada siempre por el lugar y por la sociedad en la que se encuentra. Es como decir, tú eres un escritor del siglo XXI, como querer huir de ese tiempo, ¿no? Pues sí, no, yo no soy, bueno, sí, eres un escritor de aquí, de Canarias, porque has nacido aquí, no pasa nada, no es peor ser la literatura canaria que la literatura mundial, porque realmente eso son acotaciones para críticos, ¿no? Es una sensación de seguridad, pero lo que no podemos negar, insisto, es la historia y que existe una tradición rastreable
identificable y con rasgos, ¿no? Barbuena Prat lo definió en su momento, ¿no? Todo eso ha evolucionado y ahora con la absoluta modernidad y con la imposición de las redes y de la, como digo, la globalización, lo que se genera es una idea de amplitud y ahora puedes tener una influencia perfectamente de un pintor japonés o de una escritora italiana. Pero eso no quita esa influencia que uno pueda escribir. Por ejemplo, tu obra, Bruno, se observa una influencia en tu obra poética, sobre una influencia de la literatura europea, de la literatura europea del Este. Hay una investigación y una preocupación por ahí, ¿no? Sí. Y, sin embargo, estás radicado aquí. Sí, cambia. Y inevitablemente tu forma de entender el mundo proviene desde una perspectiva, tu punto de perspectiva está ahí, ¿no? Tú puedes moverte, pero... Sí, mi paisaje es claramente un paisaje insular, claro. Es el paisaje más común, digamos, para mí. Sí, a mí, por supuesto, además creo que estoy en parte bastante de acuerdo contigo en cuanto a la parte, digamos, de rastrear la historia, de la tradición, incluso, que se puede leer. Sin embargo, reconozco que siempre, a lo mejor por obsesiones mías, me atraen dos cosas y creo que se puede entender bien. A mí me interesa sobre todo, digamos, más allá de las calificaciones, de las identificaciones geográficas, digamos así, me atrae sobre todo, por supuesto, la literatura como algo que tenemos que distinguir por la calidad, esencialmente. Es decir, me interesa hablar de la buena literatura y a partir de la buena literatura. Y eso sí, creo que el otro día lo comentamos, un día, charlando, y es que para mí es muy importante desde aquí, sobre todo, no defender tanto el hecho, lo que se llama hecho diferencial, que podría ser una posibilidad, sino como algo colectivo, sino decir, mira, somos muy curiosos, nos atrae todo lo que se hace fuera, porque tú eres un ejemplo de eso y todos creo que hoy en día leemos de autores fuera y lo que se hace dentro. Entonces tenemos también que valorar y ser capaces de defender en igualdad a los que están dentro, haciendo cualquier cosa, el que hace danza, el que hace cine, decir, oye, esta persona es muy buena, tiene más o menos recursos, es menos conocido, pero eso es independiente, lo sabemos que es independiente. Entonces defender a eso, y eso es para mí lo maravilloso y lo que quizás no estamos haciendo del todo, ¿no? Y decirlo en ese sentido me parece que tenemos que reivindicar y además situarlo internacionalmente, no decir, no, es un buen, esta cosa provinciana que nos pasaba mucho, sobre todo hace tiempo, es un buen escritor impresionista, vamos a decirlo así, es un buen escritor del 50 pero menor, ¿no? Porque Luis Feria es uno de los mejores escritores del 50. Y lo es y lo seguirá siendo. Y es muy difícil encontrar un paralelo. Yo tengo argumentos sobrados para defender eso. Y Sánchez Robaina es lo mismo, por ejemplo, ¿no? Con respecto a su generación, con respecto a la literatura que hace. Y hay otros ejemplos magníficos. Pues hay que decirlo y simplemente. Y eso no tiene ningún límite geográfico. Y eso es lo maravilloso, que están aquí y que quizás seamos nosotros los primeros que ahí sí estamos un poco obligados a decir, oye, Luis Lenz hay que leerlo, ¿no? Que nadie sabe quién es Luis Lenz. Exacto. Eso no puede suceder. Eso es terrible. O María José Alemán, no sé. Claro, sí, estamos hablando de una obra que, por ejemplo, ha remitido a los dos últimos autores, María José Alemán, Luis Lenz, precisamente son personas que han publicado sus últimos trabajos fuera de nuestro territorio, ¿no? En la península. Sí. Y ha tenido una repercusión interesante dentro de ese mundo en el que se mueven las publicaciones pues que no gozan de un aparataje industrial o de una red de influencia mercantil, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, esas obras son obras que se publican o se editan, se publican fuera de Canarias y llegan y tienen un impacto, ¿no? de novedad, podríamos decir, ¿no? O de continuidad y novedad, ¿no? Es curioso que hoy en día se pueda dar, ¿no? Puedes publicar aquí, puedes publicar fuera, pero gracias a que existe un movimiento dentro con sus dificultades, movimiento de intercambio, ¿no? Vienen libros, podemos llevar libros y demás, pues hay una amplitud de conocimientos, ¿no? Lo bueno de que te publiquen fuera y de publicar aquí es que tienes la misma experiencia, te ignoran igual publicando fuera. Sí, eso... Esa es por lo menos mi experiencia, ¿no? Sí. Puede ser olvidado y despreciado igualmente. Sí, al margen de las cuotas, ¿no? De lectura y de cómo va a repercutir, ¿no? Es verdad que cómo va a repercutir
la obra y demás, porque es muy difícil también hoy en día poder pensar en lectores, pensar en cómo va a ser, eso al final llega a decir, cómo se vende algo, ¿no? Bueno, tampoco es algo que, eso le debe importar a los editores. Totalmente ajeno a la creación, claro, el hecho comercial. Sí. Eso debe importarle a quien debe importarle, a los editores y demás, porque bueno, tenemos que partir de la base de que la lectura y sobre todo la escritura de esos, la escritura de riesgo, la escritura que no está yendo por los cauces modales, esa escritura siempre va a estar poco leída, poco atendida. Me gusta utilizar el término la literatura no pactada. No pactada, sí. O sea, pero no pactada en un sentido amplio, además, no solo porque no la pactes con nadie, sino que no está pactada en ningún momento. Es una literatura en la que no ha habido ningún pacto, ni siquiera con el lector. No puede haber un pacto con ningún lector. En todo caso, es un pacto íntimo contigo mismo, ¿no? Y eso me parece muy hermoso, que haya una literatura que se niega a hacer eso. Y es muy importante que exista esa literatura, porque esa literatura es la que verdaderamente renueva la tradición del cuestionamiento de la literatura, que es uno de los grandes fundamentos de la literatura, ¿no? Que es un compromiso con la palabra, un compromiso con el mundo, un compromiso ético a veces también. Eso es esencial, ¿no? Sí, yo creo que en esta literatura, en este tipo de literatura sobre el que estamos hablando, hay algo de náufragos en todos, de Robinsones, en los que hacen este tipo de literatura. Es una forma de coger un mensaje, escribirlo, lanzarlo, meterlo en una botella y lanzarlo al mar, ¿no? En el mar ya puede que llegue a una costa, puede que alguien lo lea, puede que no llegue a una costa, que nadie lo lee, nadie lo lea, ¿no? Pero el hecho mismo, o la ilusión misma, que me remito a lo que acabas de decir, sin pactos, ¿no? Escribo y a ver qué pasa, ¿no? Y lo lanzo, ¿no? A ver qué pasa. No estás esperando, no estás pensando en que ahí detrás hay una tribuna de personas. Es el mar y el océano que puede crear una función de camino y al final llegas a encontrar ese libro o no. Yo creo que a mí me parece muy hermoso porque al final nos une a todas las personas al margen de territorialidades, nos une en esa sensación de naufragio, ¿no? De náufragos que están ahí esperando a que alguien los rescate, a lanzar un mensaje. Sí, además no tiene por qué... Creo que esencialmente la literatura es un deseo de transmitir a veces, ¿no? Incluso ciertas cosas, pero de una forma no obsesiva, que no te invade, digamos. Te interroga, pero ni siquiera te exige una respuesta, ¿no? A mí me parece muy atractivo que eso a veces produzca, ¿no? Llegue a otra persona. Me parece incluso milagroso, ¿no? Ese hecho. Pero bueno. Sí, el milagro. Del milagro se podría hablar en la literatura, ¿no? El milagro en la literatura, sí. Sí. Porque es cuando se encuentra una obra que sintoniza con uno mismo, ¿no? Cuando podemos ver en el libro de Fabio Montes, ¿no? Uno descubre es verdad que ahí ese libro puede estar publicado en cualquier rincón del mundo, ¿no? Podría estar hecho en cualquier lugar, ¿no? Pero está hecho por un señor que se llama Bruno Mesa, que lo escribió. Un señor ahí que no le importa. El señor que... bueno, tampoco sé el trayecto de escritura, si ese libro lo escribiste aquí o lo escribiste, caminó contigo por diferentes lugares. No, en realidad ese libro se publicó en 2010, pero bueno, es un libro, sí, escrito aquí. Fabio Montes me nació aquí hace muchos años, ¿no? Como otros personajes. Pero bueno. Sí. De todas formas, una de las cosas, eso que decías antes de la conexión con una literatura, una de las cosas más fascinantes como lector en este caso, ¿no? Que es algo muy importante en literatura y luego para la escritura, ¿no? Esa sensación de que un libro está destinado a ti como lector, que prácticamente te habla en intimidad, ¿no? A mí eso me sucede, como si diferenciara mucho entre lo que admiro, que puedo reconocer, ¿no? Algo muy admirable, y lo que me acompaña, que a veces hay que decir, ¿cómo te puede acompañar esa literatura? ¿Cómo puede ser un libro de filosofía? Porque, no sé, la historia de la filosofía occidental de Russell yo lo leo ahí como una novela, por ejemplo, ¿no? O Benares, India, de Jesús Aguado. Son libros que me acompañan, que tienen algo casi íntimo, ¿no? Para mí es muy difícil entender en el mundo y hay partes de esa literatura que te la lleva, y eso puede ser un poema de Sergio Barreto, puede ser un aforismo de Sergio García Clemente, pueden ser cosas que realmente te has llevado contigo y forman parte de tu vida. Eso es uno de los prodigios de la literatura para mí, ¿no? Pues sí. Y es el gran milagro por el que seguramente seguimos aquí. O por lo menos yo sigo aquí en buena parte por eso como lector. Ese milagro el que me interesa, ¿verdad? Me acabas de recordar que sí, que hay libros que son casi sagrados, que hay libros que son casi
casi sagrados en el sentido, a mí me ocurre con los apuntes de Canetti. Sí. Es un libro que, a pesar de su volumen y que está editado bueno, son varios, ¿no? Varios volúmenes. Sí. Pero siempre es bueno llevarse uno de los volúmenes por ahí, ¿no? Ahora están editados en bolsillo y es una cosa cómoda dentro de su... Pero claro, ese tipo de... ¿Qué escribe Canetti, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de ese tipo de escritura? Es aforismo, esos apuntes sobre todo, sí. Porque no estoy hablando ya solo de la novela, sino ese género que yo creo que llegó a una maestría ética, una capacidad de, bueno, muy potente, ¿no? Que se me escapa, ¿no? Yo escribí un ensayo sobre Canetti, 15 pasos sobre Canetti, y la verdad que sí tiene una precisión a veces, y también tenía un punto de mala leche, de ironía, muy corrosión, muy dura, ¿eh? Era un tipo que debía ser difícil, pero a la vez llegaba tan lejos en ciertas afirmaciones que es maravilloso en ese sentido, ¿no? Que es uno de los pocos que se puede comprar con Bachioran, que es uno de los que a mí me fascina, ¿no? Ese sentido de escritura breve, que a veces deriva hacia la nota aparentemente ensayística, pero a veces se quedan dos líneas, pero que casi siempre aciertan, ¿no? Y eso es un prodigio. Sí, sí. Tiendo a pensar, o me gusta pensar, no sé cómo lo ve Sergio, pero que sí, evidentemente hay una supuesta identidad, pero esa identidad yo creo que está... Me siento, y así una vez lo escribí, como alguien que lleva consigo una especie de multitud. Una multitud de voces, una multitud de influencias, una multitud de fantasmas incluso. Y eso abarca todo, abarca las lecturas, abarca la fotografía, abarca el cine, la música, la danza, no sé, a veces hasta la arquitectura, ¿no? Yo a veces pienso en el espacio que creó, por ejemplo, Le Corbusier en la Capilla Starronschamp, y he sentido que a ese espacio le debo un poema, por ejemplo, no sé, es una cosa extrañísima. O la danza, por ejemplo, que la descubrí viendo aquel documental de Pina Bausch de Bender, y siempre me ha fascinado. O sea, hay muchas cosas, y luego, por supuesto, está la propia experiencia, lo que has vivido, o sea, una charla con Sergio Barreto, un café que te tomaste, antes ponía un ejemplo de un detalle, un momento de un recital que pasó muy hermoso en La Laguna, que a mí me emociona solo recordarlo, aquel instante, ¿no? Porque uno de los momentos más emocionantes que me ha pasado. Y es inevitable que todo eso forme parte de lo que escribe, pero de una forma que no puedo seguramente definir, o que solo puedo definir cuando escribo. En la escritura surge eso, porque creo, quizá me estoy alejando del tema, pero creo que en la escritura uno descubre lo que quiere decir. A mí me gusta acercarme a la página como alguien que se desconoce por completo y que va a descubrirse en ella. Porque si fuera a la inversa, creo que no necesitaría la página, ¿no? Si la página no me voy a descubrir en ella, creo que ya no es necesario que escriba, ¿no? Y seguramente no lo es, pero no sé, hay muchos temas interesantes ahí, no sé, Sergio tiene... Me parece muy interesante lo que acabas de decir, Bruno. ¿Por qué? Porque descubrirse en la página, ¿sí? Sí. De hecho, creo que a propósito de la primera cuestión que estábamos debatiendo de narrativa, prosa, para mí en la narrativa puedo inventarme, en la narrativa puedo convertirme en lo que quiera. Hay una capacidad para transformarme, porque mi preocupación en la narrativa está en el personaje, en la construcción del personaje. Y el personaje no surge, solo puede surgir para mí siendo yo ese personaje, ¿no? A veces incluso, aunque si el personaje es extremo, yo he tenido que ser extremo previamente, mentalmente, evidentemente, no en acciones, ¿no? Pero, no obstante, en la poesía lo que me sucede es el descubrimiento yo me descubro en la poesía, pero a mí mismo, como persona, con mi fragilidad, con mi miedo, con mi inconsciente, me descubro a mí. Pero en la narrativa me invento cosas, me invento otro mí, ¿no? Otro yo, ¿no? Y yo creo que si tuviera que definir qué es para mí el término cómo utilizo la narrativa y cómo utilizo la poesía en cuestiones de, yo creo que en la relación psicológica, en la relación de mi personalidad voy por ahí. Por ejemplo, observo en ti, Bruno, que tú despliegas el abanico identitario, ¿no? Tienes muchas identidades, sí, o ninguna, ¿no? Que eso también es interesantísimo y desconcertante, ¿verdad? La idea para mí me atrae mucho, el otro día lo comentaba a raíz de la poesía de Jesús Aguado, pero me atrae mucho la disgregación del yo, esta idea de que para mí, por ejemplo, fue casi algo obsesivo, porque me pasa en la narrativa que eres el otro, como tú te apuestas en el otro, entras en la mente del otro, alguien te fascina o un personaje que has creado te fascina y tienes que entrar en su mente. Shakespeare al final sí era Ofelia, pero también era Macbeth, también era Hamlet, también era el asesino de su padre, también era su madre. ¿Cómo es posible, no? Y eso a mí siempre me fascinó, la posibilidad de darle la voz a los otros, de ser, ahí ese verso de Jesús Aguado me fascina, estoy más cansado de ser yo mismo todo. Exacto.
Y hay también algo de eso en lo que tú has dicho, que es muy hermoso, lo de la indagación interna, la indagación íntima, porque también al indagarse uno íntimamente se descubre de otra forma. Sí. Y todos esos lados, que eso me lo dijo una vez Joan Bello, lo recuerdo, me lo dijo hace muchos años, que fue de Bruno, escribir es cavar, ¿no? Y me lo decía con tristeza, me decía, y por eso no puedo, yo a veces tengo miedo también de cavar, ¿no? Sí, porque uno se descubre a sí mismo de una forma que no necesariamente tiene que ser agradable y que no debe ser agradable. Porque si uno se descubre siempre con agrado es que no estamos haciendo nada. Sí, terapia, ¿verdad? Eso, ¿no? Sí, no la contesto. Pero es muy hermoso eso que has dicho. Sí, es una idea que se define a veces hablando la misma, ¿no? Hablando en la misma conversación, uno se descubre ignaro, ¿no? Y se descubre en proceso de construcción constantemente. Así que a veces cuando le preguntan o cuando se ocurre esa pregunta sobre el proceso creativo, a veces, simplemente citando a San Juan de la Cruz, hay un no sé qué que queda balbuciendo, ¿no? Sí. ¿Qué? No sé, no lo sé. Sí. Y hay que indagarlo, hay que investigarlo y pensarlo, ¿no? Pensar el proceso creativo, por dónde se dirige, hacia dónde se dirige, y sobre todo en el de otros. En el uno mismo a veces es ahondar hasta la herida y ahondar hasta el vacío, o ver la propia contradicción a la que uno no quiere afrontar, y por eso la huida hacia adelante a través de la literatura, ¿no? Pero indagar en la obra de otro, cómo insertar a alguien en la tradición. Hoy en día, yo creo que uno de los retos más interesantes que hay hoy en día es cómo insertar a la poesía actual que se hace aquí, poesía de Geray Barroso, de Aida González Rossi, y tanto, una gran amplitud, un gran abanico, Cobán García Fierro, todo un abanico de personas muy jóvenes que están creando ahora, y que hay una apasionante, no están historiografiados todavía, ¿no? Y entonces existe un reto para historiografiar y poder definir esos nuevos valores de la literatura ¿existe la posibilidad de acoplar esos nuevos valores a las tradiciones literarias que se han dado durante... Fíjate, yo ahí no sé si sería el término acoplar, pero sí es verdad que esos autores de nuestra generación, pero más jóvenes también, que sin duda lo que están haciendo y van a seguir haciéndolo y vendrán nuevas generaciones y lo harán, será transformar, porque al final es un cuerpo vivo que irá modificando, de la misma forma que se modifica la lengua, irán modificando, y eso es la maravilla. Incluso seguramente esos autores más jóvenes que has citado, como Aida o Geray, nos negarán, nos rechazarán como nosotros rechazamos a otros, y estará bien que sea así, es lo correcto. Además es una potestad de la juventud, ¿no? Y ellos también, de su vez, por otro. Y ese es el milagro, ¿no? Siempre digo, por ejemplo, hace poco estaba escribiendo una especie de poema de estos así tradicionales. Esa idea del poema del lector futuro, que ya cuando uno esté olvidado, dice, me acuerdo que decía, yo ya para ti ya no soy nadie, pero recuerda que en realidad los dos estamos sucediendo en la misma nada, ¿no? En el mismo olvido, más o menos, aproximado, ¿no? A ver, ese poema, uno siempre se siente último, ¿no? Ese poema de Cernuda, ¿no? Que tiene también Horacio se sentía último, también Catulo se sentía último, ¿no? Se sentía novedísimo. Era un poeta, pero bueno, es inevitable, ¿no? El maravilloso paso del tiempo que nos va liquidando. Está bien que sea así, supongo.